¿Alguna vez te ha pasado? Estás a punto de dormir. Todo a tu alrededor está en silencio. La habitación, la noche, incluso tus pensamientos parecen calmarse. Y justo ahí, cuando crees que finalmente encontrarás descanso, aparece esa persona. No la llamaste, no estabas pensando en ella. Y, sin embargo, su presencia se cuela entre tus pensamientos como un susurro persistente, como una energía que no te pertenece del todo, pero que se siente familiar. ¿Te ha pasado? Tal vez no es alguien con quien hablas a diario. Quizás ni siquiera forma parte activa de tu vida. Pero por alguna razón, vuelve, día tras día, pensamiento tras pensamiento, como si tu alma la recordara, aunque tu mente ya quisiera olvidarla. Y entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué esta persona entre todas las personas? ¿Por qué no puedo simplemente dejar de pensar en ella? Podrías pensar que es casualidad, un capricho del subconsciente, una sombra de la memoria. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si hay algo más profundo detrás de esos pensamientos? Algo que no se explica con lógica, pero que se siente en lo más íntimo de tu ser. Quiero invitarte a explorar eso, a quedarte conmigo hasta el final. Porque lo que estás viviendo podría ser mucho más que un simple recuerdo. Podría ser una señal, una conexión, un mensaje del universo. Uno que, si logras descifrar, podría revelarte algo transformador. No sobre esa persona, sino sobre ti mismo. Cierra los ojos por un instante. Piensa en esa persona. No te resistas, solo siéntelo. Eso que estás sintiendo ahora. Ahí comienza el verdadero mensaje. Cuando alguien aparece una y otra vez en tu mente, sin razón aparente, sin contexto lógico, sin siquiera tener contacto directo, no lo hace por accidente. Lo hace porque hay algo que tu alma necesita comprender. En el plano espiritual, todo está conectado. No solo las acciones, no solo las palabras, también los pensamientos, las emociones, las presencias internas. Cada vez que piensas en alguien con insistencia, tu energía se alinea con la de esa persona. Es como si un hilo invisible uniera sus almas, vibrando en la misma frecuencia, resonando a través de planos que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. Y cuando esa conexión se activa, no siempre significa que haya un vínculo romántico, ni que debas actuar, ni que esa persona deba formar parte activa de tu vida. Significa que hay algo que se está moviendo dentro de ti. Una memoria del alma, un eco kármico, una lección que quiere emerger. A veces, esa persona representa una parte de ti que has olvidado. Una herida no sanada, una emoción reprimida, una historia inconclusa. Otras veces, esa persona simboliza un cambio, una transición, un nuevo nivel de conciencia que estás por alcanzar, pero que solo puede abrirse si te permites escuchar lo que ese pensamiento te quiere mostrar. Porque el universo tiene formas muy sutiles de hablarte. No siempre lo hace con coincidencias visibles. A veces sus mensajes llegan en forma de una imagen repetida, un nombre que escuchas varias veces, un rostro que regresa a tu mente cuando menos lo esperas. Y mientras tu mente racional intenta descifrarlo, tu alma ya lo sabe. Sabe que esa presencia constante tiene un propósito, que está ahí no para confundirte, sino para despertarte. Por eso, en lugar de resistir ese pensamiento, pregúntate, ¿qué me está queriendo mostrar esta conexión? ¿Qué parte de mí se refleja en esta persona? ¿Qué ciclo necesita cerrarse o qué ciclo está por comenzar? La respuesta no siempre será inmediata, pero si te abres a sentir, si te permites entrar en ese espacio sagrado donde el alma susurra y el ego guarda silencio, empezarás a entender, y cuando lo hagas, algo dentro de ti se alineará. Porque la presencia constante de alguien en tu mente no es un error, es un símbolo,
un espejo, un llamado. Y si lo escuchas con el corazón abierto, puede transformarse en el puente hacia una comprensión más profunda de ti mismo y de tu camino espiritual. Todo en este universo es energía. Tú lo eres. Yo lo soy. Cada pensamiento, cada emoción, cada sensación que cruza tu mente tiene una vibración única. Y esa vibración se mueve, se expande, toca cosas que no vemos, atrae presencias que no entendemos, construye realidades antes de que las vivamos. Esta es la esencia de la ley de la atracción, aquello en lo que enfocas tu atención, con intención, con sentimiento, con constancia, comienza a tomar forma, comienza a rodearte, comienza a manifestarse. Entonces, cuando piensas intensamente en alguien, no es solo tu mente recordando, es tu campo energético vibrando en sintonía con esa persona. Es tu alma emitiendo una señal que atraviesa el espacio y el tiempo, como una llamada silenciosa que a veces el otro también percibe, aunque no sepa explicarlo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. No siempre pensamos en alguien porque deseamos algo de ellos. A veces, lo que realmente estamos atrayendo no es a la persona, sino a lo que esa presencia representa. Una emoción perdida. Una parte de ti que busca volver a la superficie. Una historia inconclusa que aún pulsa en tu interior. Imagina esto. Tu mente es una antena y tus emociones son la frecuencia. Cuando una persona aparece con insistencia en ese campo mental, es porque hay una coincidencia vibracional que está pidiendo ser atendida. Pero cuidado, porque no todo lo que atraes está alineado con tu evolución. A veces, tu pensamiento constante proviene del alma. Otras veces, viene del ego, del vacío, de la costumbre, de la necesidad de cerrar un círculo mal terminado. Y aquí es donde entra el discernimiento espiritual. Debes preguntarte, ¿este pensamiento me eleva o me pesa? ¿Me lleva hacia la claridad o me arrastra a la confusión? ¿Estoy creando desde el amor o desde el miedo? Porque lo que sostienes en tu mente con fuerza se manifiesta, sea luz o sea sombra. Y pensar en alguien sin pausa puede ser una señal, sí, pero también puede ser un reflejo de algo dentro de ti que pide ser sanado, amado, mirado con compasión. La persona puede ser real, pero también puede ser simbólica, un canal, un espejo, un mensajero. Cuando comprendes esto, entiendes que tú no estás simplemente recordando, estás creando. Estás activando energías invisibles que te conectan con algo mayor. Y cuanto más consciente seas de tu vibración, más claramente podrás ver qué estás llamando y por qué. Porque pensar en alguien no es solo pensar, es invocar, es conectar, es tocar desde el alma algo que aún no ha sido completamente dicho. Cuando alguien aparece insistentemente en tus pensamientos, es natural que te cuestiones por qué. A veces lo interpretamos como un signo claro de amor, de destino, de conexión. Otras veces lo vivimos como una intrusión emocional que no podemos evitar. Pero, más allá de las interpretaciones emocionales o racionales, existe una pregunta fundamental que debemos hacernos con honestidad. ¿Este pensamiento nace del alma o nace del ego? La diferencia entre ambos es sutil, pero esencial. El ego actúa desde la necesidad. Su impulso es llenar vacíos, calmar ansiedades, evitar el silencio interior. Cuando el ego piensa en alguien, lo hace para buscar certezas. Quiere respuestas inmediatas, finales concretos, validación externa. No soporta los espacios abiertos, las historias inconclusas, ni las emociones sin controlar. Por eso tiende a proyectarse hacia el otro como una forma de escapar de sí mismo. Te hace creer que necesitas a esa persona para sanar, para cerrar algo, para sentirte completo. Pero lo que realmente persigue
es evitar enfrentarse a la incomodidad de lo no resuelto dentro de ti. El alma, en cambio, tiene otra manera de operar. El alma no busca poseer ni controlar. No te empuja desde la urgencia, sino que te invita desde el propósito. Cuando el pensamiento constante hacia alguien nace del alma, no hay ansiedad, hay resonancia. No hay vacío, hay revelación. Ese pensamiento no te encierra, te abre, no te confunde, te confronta con algo profundo que necesitas ver, entender o integrar. El alma no revive vínculos para que los persigas, sino para que los comprendas. La dificultad está en que ambos pueden sentirse intensos. Tanto el ego como el alma pueden generar pensamientos insistentes, emociones fuertes y una sensación de conexión. Pero el efecto que dejan en ti es distinto. El ego deja inquietud, ruido, una necesidad de actuar. El alma, aunque a veces duela, deja una semilla de claridad interior, una intuición silenciosa de que hay algo importante en juego, algo que no se trata de la otra persona, sino de ti mismo. Por eso es vital observar cómo te sientes cuando piensas en esa persona. Si después de hacerlo sientes ansiedad, confusión o una necesidad inmediata de buscarla, es probable que el ego esté al mando. Pero si sientes profundidad, reflexión, una especie de calma inquieta que te lleva hacia adentro, estás en territorio del alma. No siempre es fácil distinguirlo, y a veces uno se disfraza del otro, pero cuanto más sinceramente observes, más claro se vuelve el origen. Aún así, no se trata de reprimir ni de actuar de inmediato. Lo primero que necesitas es espacio interno, silencio, presencia. No apresures el proceso. No corras a buscar respuestas externas ni cierres puertas con impulsos que vienen de una emoción momentánea. Solo quédate contigo. Siéntate a solas con ese pensamiento. Míralo sin juicio. Escucha lo que quiere decirte. Pregúntate, con humildad, ¿qué parte de mí está llamando a esta persona? ¿Qué representa ella en mi vida? ¿Qué herida o qué lección puede estar tocando en mí? Porque muchas veces no pensamos en alguien por lo que esa persona es hoy, sino por lo que representa simbólicamente para nuestra historia emocional. Tal vez esa persona refleja una etapa de tu vida que no has terminado de sanar, o un aspecto de ti mismo que has negado, o un patrón que se repite y te pide atención. La mente pone el rostro, pero el alma busca el mensaje. Y cuando logras ver eso, cuando dejas de centrarte en la otra persona y comienzas a mirar lo que hay detrás del pensamiento, entonces la energía cambia. El pensamiento deja de doler. Se transforma en claridad, un entendimiento, en liberación. No porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de arrastrarte. Pierde el poder de dominarte y comienza a guiarte. Pensar constantemente en alguien puede ser un llamado del alma o una ilusión del ego. La diferencia no está en la intensidad del pensamiento, sino en lo que despierta en ti. La clave está en escucharte con honestidad, con profundidad y sin miedo. Solo entonces podrás discernir si ese pensamiento es una cadena o una puerta. Llegados a este punto, probablemente ya lo hayas reconocido. Hay una presencia que vuelve una y otra vez a tu mente. Una persona que, por más que intentes distraerte o racionalizar la situación, sigue apareciendo en tus pensamientos, como si estuviera entretejida a tu interior. Tal vez ya has intentado ignorarla, evadirla o incluso suprimirla con distracciones, pero no ha funcionado. Y entonces te preguntas, ¿qué hago con esto? ¿Cómo dejo de pensar en alguien que no se va de mi mente? Lo primero que necesitas saber es que no estás obligado a actuar de inmediato. El pensamiento constante no es una orden, no es una urgencia que tengas que obedecer. Es una señal, una oportunidad de exploración interna. Por eso,
Antes de buscar soluciones hacia afuera, el primer paso es quedarte contigo, mirar ese pensamiento con atención y observarlo sin juicio. La mayoría de las personas reacciona desde la impulsividad. Quieren escribir, buscar, hablar, resolver. Pero cuando actuamos sin haber comprendido, corremos el riesgo de movernos desde el ego, desde el miedo o desde la confusión. Y eso no trae paz, solo perpetúa el ciclo. Lo verdaderamente sanador es quedarte en silencio con ese pensamiento. Permitir que esté presente sin querer forzarlo a irse. Sentirlo sin etiquetarlo. Escucharlo como se escucha una canción que no comprendes del todo, pero que sabes que viene de algún lugar importante. Porque solo cuando le das espacio al pensamiento sin pelear con él, éste empieza a revelar su mensaje. Aquí es donde herramientas espirituales y prácticas pueden ayudarte de forma profunda y concreta. La meditación es una de ellas. No necesitas tener experiencia previa. Basta con cerrar los ojos, respirar y observar. Cada vez que esa persona aparezca en tu mente, en lugar de reprimirla o seguirla, simplemente obsérvala. Mira qué emoción trae, qué recuerdo activa, qué parte de ti toca. No respondas, solo siente. Porque detrás de cada pensamiento recurrente hay una emoción no resuelta. Y si puedes identificar la emoción, podrás empezar a sanar su raíz. Otra herramienta poderosa es la escritura consciente. Escribe lo que sientes sin censura. Pregúntate, ¿por qué vuelves a mi mente? Y permite que tu interior conteste. La hoja es un espejo. Y muchas veces, al escribir lo que pensamos, descubrimos verdades que no podíamos ver solo con el pensamiento. También puedes hablar con tu yo superior en oración o contemplación, preguntando con humildad, ¿qué necesito aprender de esta conexión? ¿Cuál es el propósito de este pensamiento constante en mi camino espiritual? Si lo haces con sinceridad, la respuesta llegará. Tal vez no de inmediato, pero lo hará, en una intuición, en un sueño, en una sincronicidad. Y si después de todo este proceso sientes con claridad que hay algo que debes expresar a esa persona, ya sea pedir perdón, agradecer, cerrar un ciclo o simplemente comunicar desde el alma, hazlo, pero desde un lugar de equilibrio interior. No desde el impulso, no desde la ansiedad. Hazlo cuando ya no necesitas hacerlo. Cuando lo haces desde la paz, no desde la expectativa, el acto se vuelve sagrado. Entonces, no estás buscando algo fuera, estás completando algo dentro. Ahora bien, si después de reflexionar profundamente decides no actuar, también está bien. No todas las conexiones necesitan resolverse externamente. A veces, comprender el mensaje del pensamiento es suficiente. Puedes cerrar el ciclo en tu corazón. Puedes decir internamente, gracias por lo que representas. Ya entendí. Ya te libero. Y eso, muchas veces, es todo lo que el alma necesitaba. Recordarlo es importante. El objetivo no es forzar una respuesta ni suprimir el pensamiento. El objetivo es transformarlo en conciencia, un aprendizaje, en libertad. Porque cuando entiendes lo que una presencia constante está despertando en ti, ya no te domina, ya no te persigue. Se convierte en luz. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Has permanecido presente, sintiendo, reconociendo, recordando. Y eso dice mucho de ti. No todos están dispuestos a mirar hacia adentro. No todos tienen el valor de sostener un pensamiento que insiste, no como una carga, sino como un mensaje. Ahora que has comprendido que pensar en alguien constantemente no es una coincidencia, sino una señal del alma, puedes elegir desde otro lugar. Puedes dejar de huir o de reaccionar. Puedes sentarte contigo mismo y escuchar con una nueva conciencia. Tal vez esa persona no esté en tu vida para quedarse, pero sí para enseñarte.
Tal vez no esté para ser parte de tu presente físico, pero sí de tu presente espiritual. Porque no todo lo que llega a tu mente viene para cumplirse afuera. Algunas presencias llegan para despertarte por dentro. Hoy sabes que puedes meditar, escribir, observarte. Que puedes soltar el impulso y elegir la claridad. Que puedes agradecer por esa conexión, incluso si no se materializa, porque el aprendizaje ya ha ocurrido. El alma ha hecho su trabajo. Tú has hecho el tuyo. Y eso es más que suficiente. Antes de despedirnos, quiero invitarte a hacer algo simple, pero poderoso. Piensa nuevamente en esa persona. No con ansiedad, no con tristeza, sino con calma. Obsérvala mentalmente y pregúntate, ¿qué me enseñaste? ¿Qué parte de mí me mostraste que aún no conocía? ¿Qué puerta abriste en mi conciencia? Si puedes responder con amor, sin expectativa, entonces ya estás libre. Libre para cerrar el ciclo o para continuarlo desde otra vibración. Libre para soltar o para seguir, pero desde el alma, no desde el ego. Y si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido que te hablaba directamente al corazón, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Tal vez tu historia pueda ayudar a otros que hoy sienten lo mismo que tú sentiste. Aquí no estamos solos. Somos muchos despertando al mismo tiempo. Tu voz, tu proceso, tu camino pueden ser luz para alguien más. También te invito a suscribirte si sientes que este tipo de mensajes acompañan tu evolución. Este espacio está dedicado a los buscadores del alma, a los que sienten que hay algo más, a los que no se conforman con vivir en automático. Aquí hablamos de señales, de energía, de propósito, de almas que se reconocen sin haber cruzado palabra. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte. Gracias por permitirte sentir. Recuerda esto. Cuando el alma llama, el universo responde, y tú ya estás respondiendo. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la frase «Estoy despierto». Así sabré que eres uno de esos pocos que sienten la verdad en el silencio y escuchan. Hasta la próxima, y no lo olvides. Ninguna presencia es casual, y ningún pensamiento profundo llega sin propósito. Todo está guiado, todo te está despertando.